Hola, buenas, bienvenidos al segundo capítulo de la serie de partidas memorables del ajedrez sanjuanino. Este episodio 2 es bastante especial porque la partida que vamos a ver tiene comentarios de uno de los protagonistas, en este caso de el sanjuanino que fue protagonista de esta partida, Alfredo Carrizo, que tuvo la gentileza de pasarme la partida comentada y bueno, acá pueden ver a la derecha que hay escritos bastante de sus comentarios, está analizada por él la partida. Perdón si no soy del todo fiel al análisis que está acá escrito, pero bueno, voy a tratar de explicar al menos lo fundamental de esta partida, que es bastante compleja, difícil de entender, también hay que ponerla en contexto. Está jugando contra un gran maestro que creo que seguramente sea el jugador más fuerte de Uruguay, quitando a Meyer, que hace poco se nacionalizó uruguayo. Pero bueno, una leyenda del ajedrez uruguayo, Rodríguez Vila Andrés, deberían ver algunas de sus partidas, un jugador tipo Giró, muy creativo. Así que bueno, veamos cómo empezó esta partida. Primero, Alfredo Carrizo empieza con D4, como buscando un juego más sólido. Está bien, muy recomendable quizás para hacer una buena partida contra un gran maestro, más que entrar en juego muy concreto con E4. Entonces bueno, D4. Ahora las negras responden E6, que es interesante, suele ser una defensa muy flexible, porque puede pasar una holandesa, también puede pasar una francesa, y más que nada puede tener cierta tendencia a transponer algunas variantes con peón de rey. Por ejemplo, a algunas sicilianas Taimano. Entonces hay que tener cierto cuidado con el orden que elegimos con las blancas para jugar contra E6. En este caso Alfredo jugó G3, bastante interesante. Y C5, ya buscando un juego más concreto. Caballo F3 es la que más se ha jugado en esta posición. De hecho, creo que hay partidas, claro, incluso hay partidas de Carlsen. Así que de momento muy teórico, C por D4, caballo por D4 y dama B6. Esta ya no es de las principales jugadas, pero sí me parece un intento bastante lógico de buscar ya sacar primero al jugador de piezas blancas de la teoría y también, bueno, buscar un juego dinámico, porque aunque no parezca ya hay cierta presión, y entonces hay que jugar con cierto cuidado con las piezas blancas. Caballo C3, muy natural, sigue el desarrollo. Y alfil C5, a partir de acá creo que se vuelve un poco más concreto el juego. Ya no es cuestión de solamente ir desarrollando, sino que hay amenazas directas. En este caso está amenazado el caballo. Si movemos el caballo, está cayendo el peón de F2. De hecho, sería mate. Entonces, uy, perdón. Así que en esta posición hay que tener bastante cuidado con qué responder contra alfil C5. A mí me parece que caballo A4 suele ser muy natural. Me parece una opción muy práctica porque ahora, bueno, ganaríamos la pareja de alfiles si no tiene cuidado el negro, entonces normalmente darían este jaque. Y ahora podemos volver y estaríamos amenazando caballo B4. Entonces, acá, de hecho, creo que la mejor jugada según el módulo es dama B6. Pero obviamente el jugador de las piezas negras, siendo un gran maestro, va a intentar jugar a ganar, así que no puede estar repitiendo jugadas. Y ya si busca otro tipo de jugada, por ejemplo, alfil B4, bueno, se puede seguir con alfil D2 y la posición es muy sana para las blancas. Entonces, bueno, caballo A4 podría haber sido un buen intento. La que es la mejor según el módulo es E3, que entiendo que puede ser un poco difícil esta jugada, porque al haber jugado G3, estar debilitando tanto las casillas blancas no parece lo más natural y además también taparle la salida al alfil. Pero bueno, es lo mejor según el módulo. La que eligió Alfredo es bastante interesante. Sigue con esta lógica de un juego más concreto porque es alfil E3. Está sacrificando el peón de B2, pero creo que es incomestible. Acá de hecho lo había escrito el mismo Alfredo, que le parecía que si comen el peón de B2, dice, las negras deben evitar el encierro de su dama al tiempo que deben desarrollar sus piezas. Me pareció que no iban a poder hacer las dos cosas. Tiene sentido porque ahora podría seguir esta jugada, que es la que Alfredo dice que él hubiera jugado, donde amenaza torre B1 y la dama va a estar encerrada. Están todas las casillas controladas. Y a la vez también tiene problema de que le están atacando este alfil y está muy mal en el desarrollo. Entonces acá, bueno, una variante más concreta podría ser, hay que tener en cuenta que las principales amenazas son estas tres, podría ser alfil B4, pero ahora sí alfil D4. Entonces se renuevan varias de estas amenazas, y alfil por C3, caballo por C3, y bueno, a cambio del peón las blancas tienen muchísimo desarrollo, muchas amenazas, y acá creo que las negras están perdidas.
Entonces, bueno, muy interesante esto de sacrificar el peón de B2, que no se puede comer, pero no para ahí el cálculo, digamos. Por más que no se pueda comer el peón de B2, alfil E3 es una jugada muy comprometedora porque al final en muchas variantes va a seguir existiendo el problema de esta presión en la diagonal y el alfil en E3 también está un poco expuesto en algunas variantes. Entonces, bueno, caballo C6, sigue presionando. Creo que acá de vuelta es una posición interesante donde caballo A4 podría haber sido una buena respuesta porque contra jaque podemos volver. Y siempre vamos a estar amenazando caballo B3, entonces según la máquina la mejor es dama B6 y acá obviamente supongo que si Alfredo podría haber forzado una triple repetición hubiera entrado ahí sin dudarlo mucho porque básicamente su rival le saca más de 600 puntos de elo, pero bueno, podría haber sido interesante. Yo creo que igual en esta posición, en vez de seguir con dama D6 y repetir, seguramente Andrés Rodríguez habría intentado algo tipo alfil B4. Y bueno, ahí buscar seguir la partida al menos. No tiene por qué repetir, me parece a mí. Pero bueno, entonces caballo A4 era muy interesante. Em, Otra opción, bueno, no es tan fácil acá encontrar más opciones, la verdad. La que jugó Alfredo es caballo de a B5. Y acá voy a leer el comentario de Alfredo. Dice, la califico de interesante más allá de su valor objetivo. A partir de aquí se plantea una lucha sostenida hasta el final de la partida. Después de la partida, bueno, acá después menciona una variante, que es la que yo acabo de comentarles, creo, con caballo A4. Pero esto es interesante, que él dice que para él esta jugada caballo de B5, aunque la máquina la critique, la califica de interesante porque esto es algo que por ahí tiene mucho sentido en la práctica y no tanto en la teoría, pero a veces hacer alguna jugada que puede ser dudosa, pero que eh, es de tan doble filo, o sea, es una jugada que complejiza muchísimo la partida. Entonces, claro, ahí es donde un rival de menos elo puede tener muchas chances contra un jugador más fuerte. En este lío táctico, lío también en el tema de que el negro es el que quizás tenga que jugar más preciso porque es el que está más comprometido su rey al ir atrasado en el desarrollo. Entonces, tiene sentido proponer la lucha en un campo mucho más complejo, más que en posiciones tranquilas donde seguramente la experiencia y la técnica de un gran maestro se haga notar. Entonces, concuerdo con esta evaluación de esta jugada. Es bastante interesante, más allá de que el módulo la critique. De hecho, a partir de acá, como dice Alfredo, la partida sigue como una lucha sostenida hasta el final de la partida. Eso dice Alfredo, y es verdad. Vamos a ver que a partir de acá empieza un poco el caos. Alfil por E3. Acá era importante, creo, esta intermedia, antes de comer el alfil, primero dar este jaque, ya de esta forma él pierde el enroque, y ahora sí comer. Y al menos acá el caballo en D6, que ya hizo que el rey negro pierda el enroque, también mantiene un peón en D7 que va a estar fijado y eso hace que estas piezas sean más torpes. Entonces, el problema es que después de F por E3, que es la que jugó Alfredo, perdón, sin la intermedia, ahora las negras pueden haber jugado D5. Y básicamente ya no le vamos a poder quitar el enroque porque aunque podamos hacer esta jugada, pero después de que el rey se mueva, este caballo de repente puede quedar encerrado con un A6. Entonces, seguramente acá las blancas ya tengan que volver y están perdiendo muchísimo tiempo. Y ahora le está cayendo D3, el rey no está tan débil como parece en F8. Entonces, este D5 era una oportunidad buenísima, que creo que es el tipo de jugadas que normalmente un gran maestro encuentra y marcan la diferencia, porque era una jugada que no era súper, no requiere de un cálculo muy preciso, pero quita mucho peligro a la posición de las negras. Entonces mantiene la ventaja de estructura de peones, o sea, las blancas tienen una estructura de peones un poco arruinada, y de esa forma se quita el posible contrajuego con esta casilla débil y con las piezas del flanco de damas torpes, digamos. Entonces, bueno, no hizo eso, sino que hizo caballo H6. Ahora, bueno, el punto de 6 queda vulnerable, entonces primero juegan esta intermedia y ahora es un punto crítico porque el caballo en H6 también tiene la idea muchas veces de saltar acá y coordinar con la dama. Parece que hay dos peones tocados, eso sí se ha mantenido durante gran parte de la partida que el peón de B2 está en el aire. Siempre que lo comían, normalmente las blancas tenían la opción de buscar contrajuego con un caballo B5 y luchar contra los tiempos que pierde esa dama y en algunas variantes también encerrarla. Pero bueno, ahora está el tema de que también está el punto de 3. Entonces ya si comen y caballo acá, quizás de repente el rey débil pasa a ser el rey del blanco. Entonces, dama de 2.
que es bastante interesante. Sigue sacrificando el peón de B2. Podría haber seguido dama por B2. Y acá, bueno, es increíblemente complicada esta partida porque acá la mejor jugada del módulo es torre de 1. Y resulta que hay muchas amenazas acá del blanco que quizás no son tan fáciles de ver. Acá podríamos pensar que es caballo por C8 y dama por D7 la amenaza, pero resulta que no. Acá la máquina dice que F6 y no hay que entrar en esto, sino que simplemente hay que seguir el desarrollo. Alfil G2 y según la máquina las blancas están ganadas. Muy difícil de evaluar esto, pero bueno, yo estuve probando algunas variantes y al final resultaba que, por ejemplo, una variante de este tipo, si lo analizamos, las blancas solo tienen un peón de menos y a cambio tienen todas sus piezas ya desarrolladas y el negro sigue con sus piezas torpes, el rey más débil. Entonces, bueno, se entiende, pero muy difícil entenderlo en la partida. Entonces, era interesante, dama por B2. Acá Andrés Rodríguez jugó caballo E5. También en algún momento está la casilla C4, acá vulnerable, y también la casilla G4. Entonces, bueno, hay que jugar preciso con los dos colores acá. Enroque largo, tiene mucho sentido. Caballo H a G4. Y este era un momento muy interesante porque de repente tenemos que ver acá que hay algunos temas tácticos. Primero que nada, al ser el negro el que parece que tiene esta debilidad y puede obtener rápidamente ventaja material, parecería que les conviene un cambio de damas. Entonces podrían estar amenazando dama por E3. Entonces, por ejemplo, si alfil G2, que es la jugada que Alfredo quería jugar en esta posición, pero no la hizo por dama por E3, después se dio cuenta de que acá existe una secuencia, de hecho se puede hacer de dos formas y tienen exactamente la misma idea. Se puede hacer caballo F5, ataque doble, entonces tiene que comer el caballo, y ahora caballo D5. Esto es muy interesante. Quizás no es tan común ver que un peón esté sobrecargado. En este caso, este peón digo que está sobrecargado porque controla estas dos casillas en las cuales podría entrar un caballo atacando a las dos piezas. Entonces el caballo controla dos amenazas a la vez, entonces solo puede defender una de esas amenazas, no las dos a la vez. Entonces estaba esta táctica muy interesante. De hecho, esto también pasa en la mayoría de variantes en esta partida por el rey que está expuesto. Entonces, alfil G2 resulta que era la mejor. Alfredo jugó rey B1 para ya quitarse todos estos temas. Acá es muy interesante que también hay que tener en cuenta que caballo G4 amenaza esto. Entonces, no es fácil darse cuenta de que eso lo podemos permitir. Pero resulta que si caballo F2, simplemente la máquina sacrifica la calidad y sigue sosteniendo que a cambio de esa calidad tiene muy buenas piezas contra un rey débil y las blancas tienen ventaja. Acá, bueno, caballo A4. Bueno, esta era una variante muy linda, donde yo decía, bueno, o sea, está bien, se nota que tiene mejor pieza del blanco, el rey está débil, todo eso, pero traté de probar unas jugadas a ver si se materializaba, digamos, esa ventaja, y llega a esta variante la máquina, donde dice única dama C1. Obviamente no hay que cambiar damas cuando tenemos ventaja material, entonces dama C1. Se cuelga el caballo, pero ahora torre D4 y esta dama está encerrada. Esto me pareció muy, muy curioso. El tema también es que habría que ver hasta qué punto una jugada como caballo F2 no pueda ser buena, porque si bien no es buena objetivamente, acá caballo F2 no es la mejor, podemos ver que dice F6, pero bueno, al final el blanco tiene que encontrar tantas jugadas únicas que podría haber sido interesante, ¿no? Pero bueno, por algo el gran maestro no lo jugó, así que también debe haber visto algo de este estilo. Y jugó G6, obviamente porque habíamos visto que muchas veces estaban estos temas de que el jaque en F5, desviar al peón y después jaque acá. Entonces de esta forma se quita todos esos temas tácticos. Pero a la vez debilita muchas casillas negras, que es uno de sus mayores problemas por su estructura de peones que están todos en blanco. Entonces bueno, alfil G2, dama por E3. Este era un momento interesante que de hecho la máquina ya decía caballo D5 y entrar en esto. A mí me parece difícil, pero bueno, se ve que, o sea, se puede notar como a cambio de esa ventaja material sigue teniendo muchos problemas el negro, pero es difícil sacrificar una pieza entera. Entonces acá siguió caballo por C8, torre por C8 y dama D6. Rey D8 y acá dice Alfredo, después de esta secuencia estaba contento con mi posición porque podía triplicarme en la columna D y las negras no conseguían un plan de ataque consistente porque tenían que sostener su posición. Y bueno, esto tiene sentido porque según acá
Supuestamente el módulo dice igualdad, obviamente es una posición que no tiene nada de 0-0, o sea, la máquina lo ve como 0-0, pero acá obviamente es una posición recontra complicada donde uno de los dos bandos seguramente termine ganando. Sería muy raro que esto termine en tablas. Acá Alfredo encontró una buena jugada que es torre D4, justamente con la idea que él decía de triplicarse en la columna D. Y acá caballo F6 juega Rodríguez Villa, que ya sería un error según la máquina. Hay que tener en cuenta que la variante correcta es muy difícil de encontrar y por eso este 0-0 para mí hay que desconfiar, porque es 0-0 solamente con torre por C3, que no es una jugada fácil, sacrifica una calidad. Y bueno, después habría que evaluar un poco esa posición, pero me sigue pareciendo muy compleja y que tampoco termina de resolver del todo los problemas del negro. Digamos que un sacrificio de este tipo sería más fácil si a cambio de la calidad nosotros de repente ya tuviéramos nuestro rey enrocado, nuestra torre en una columna abierta, ahí bueno, se consideraría como más fácil la jugada, pero como no parece ni siquiera resolver los problemas que tiene el negro, no se ve muy tentadora. Entonces bueno, jugada difícil ahí. Caballo F6, que ya parece un error, según al menos la máquina. Torre D1, B6. Acá lo que Alfredo dice es que esta jugada no queda clara, digamos, si está contribuyendo a la posición del negro o si sigue debilitando la posición del negro al seguir moviendo peones. Y esta posición es para mí la más crítica de la partida, o quizás donde podría haber obtenido muchísima ventaja Alfredo, porque acá si vemos la posición es el momento donde la mayoría de mis alumnos me dicen, bueno, vimos algo de apertura, vimos los principios de apertura, ya quizás tienen posiciones muy razonables en la apertura, y dicen, bueno, apenas ya terminé el desarrollo, me enroqué, controlé el centro, tengo todas mis piezas puestas de una manera que más o menos tienen cierto sentido, y ahora ¿cómo sigo? ¿Cómo busco un plan? Para mí esta es una posición ejemplo de eso, porque básicamente todas las piezas del blanco ya están desarrolladas, y el rey del negro se ve débil, pero tampoco es fácil cómo continuar el ataque. Y acá para mí hay un tema que resulta que en muchas variantes, y también de hecho es lo que pasó en la partida, Alfredo jugó caballo E4, que ya entra en un juego muy concreto y muy dinámico. Pero en muchas de estas variantes, por ejemplo en lo que pasó en la partida, cuando le comen en E2, porque el caballo era el que defendía, de repente amenazan, por ejemplo, si caballo por F6, amenazaban dama por y dama jaque, y bueno, y sería mate. Entonces, acá hay un tema. Muchas veces cuando nosotros ya hemos mejorado nuestra posición casi al máximo, o a lo máximo que al menos lo podemos nosotros apreciar, quizás podría mejorarse alguna pieza, pero no es tan fácil de verlo, parecería que ya están todas bien puestas. Además, por ejemplo, el caballo, en cierta forma, si tratamos de llevarlo al ataque o algo así, estamos siempre dejando puntos sueltos. Entonces, en este momento donde no queda claro cómo seguir mejorando nuestras piezas, también podemos ver cómo evitar el plan del rival. En este caso, muchas veces el contrajuego, cuando el blanco se lanza al ataque y, por ejemplo, mueva este caballo, mueva la torre, muchas veces el contrajuego, como en la variante que vimos recién, pasaba por la debilidad de la primera fila. Entonces, cuando vemos el módulo, vemos que dice que la mejor jugada es A4 y la segunda mejor jugada es A3. Y yo creo que eso es porque básicamente en esas dos formas, obviamente A4 quizás tiene más sentido porque también sostiene la casilla B5, pero yo creo que lo más importante de esta jugada es el tema de ya quitarse para siempre los problemas de la primera fila. Porque esto lo que hace es que las blancas tengan más oportunidades. En distintas variantes van a tener más flexibilidad. Por ejemplo, ahora, si vemos un ejemplo, este caballo E4 que quería hacer Alfredo, cuando coman en E2 ya podemos quizás comer en F6. Porque, bueno, en realidad justo en este caso es complejo, pero digamos que la diferencia es que ya no va a haber este mate en el fondo. Ahora sí habría que ver, uy, perdón, esto no porque me estoy colgando la dama, habría que ver esta posición, no estoy tan seguro, pero seguramente no sé si dama por D7 puede evitarse. Por las dudas lo voy a chequear. Bueno, no se puede. Así que tenía razón. Pero básicamente ya sacándose estos temas del mate al fondo, los planes de las blancas tienen mucha más fuerza. Y a la vez tiene más planes también, tiene más opciones. Entonces esa era una jugada muy importante pero muy difícil. En cambio Alfredo jugó caballo E4. Que él mismo le puso un signo de pregunta, como que no era una muy buena jugada. Igual sigue siendo la tercera mejor jugada del módulo. Si no encontrábamos A3 o A4, íbamos a hacer esta, así que tampoco la criticaría mucho. Y ahora dama por E2. El tema sigue siendo este de que atacan dama por C2 y dama C1.
C3, evitando eso. Pero bueno, es una jugada defensiva también un tiempo importante. Entonces ahora eliminan esta pieza en E4, atacando la dama, alfil por, y dama B5. Y de esta forma es como que debilitó un poco la segunda fila del blanco, como que si en algún momento las blancas se tiran a lo loco al ataque, tiene que siempre tener en cuenta estos posibles jaques de la dama. Y además ahora la dama participa un poco de la defensa, así que ya no se ve súper peligroso este ataque en la columna D. Entonces, bueno, alfil D5, esta jugada es muy interesante. No hago mucho hincapié en esta jugada porque la posición sigue siendo igualada, por más linda que se vea la jugada. La idea principal sería peón por, dama por E5 y ya de repente este rey está muy débil y ahora sí que se va a notar mucho la presión en D7. Entonces, como eso no se puede comer ese alfil, jugaron dama E2, defiende el caballo defiende D7. Torre D2, dama H5, dice acá que, dice Alfredo que había que dar simplemente jaque y seguir sosteniendo este caballo por esta columna. Pero bueno, dama H5, alfil F3, esta jugada es muy interesante porque de vuelta, si come de dama, come en E5 y torre por D7. Y si come de caballo, dama por D7. Entonces es una jugada muy buena. Dama G5, torre 4. Y acá este momento creo que es donde ya básicamente yo supongo que los dos jugadores se habrán dado cuenta que el negro está perdido. Porque ahí amenazan las blancas mate en D7, pero está defendido por el caballo. Y ahora de repente el caballo que defiende D7 está amenazado. Entonces si defendemos el caballo, nos sacrifican y dama por D7. Si movemos el caballo, dama por D7. Entonces no se pueden sostener este caballo y a la vez la amenazan D7. Por eso acá Rodríguez Villa tuvo que hacer torre C6, que ya básicamente sacrifica el caballo. Y yo me imagino en este momento, no veo que haya escrito nada de esto Alfredo, quizás él como ya tiene tanta experiencia controló bien la situación, pero este es un momento de muchos nervios normalmente, cuando estás jugando contra un rival, digamos, mucho más fuerte y ya los dos sabemos que está ganado el blanco, porque en esta posición, por más diferencia en el entendimiento que haya del juego o cualquier otra cosa, un jugador de la fuerza de Alfredo sabe de sobra que esta posición está ganada para el blanco. Tiene básicamente un alfil a cambio de dos peones. Entonces es una posición que por más que esté jugando contra Magnus Carlsen o contra, no sé, contra el módulo, igual las blancas saben que están ganadas. Entonces ese momento de nervios de saber que estás ganado contra un jugador mucho más fuerte, por ahí es difícil de manejar. De hecho hemos visto en las Olimpiadas como algunas partidas de quizás Levon Aronian contra un 2100, creo que era, un 2200, y terminaba ganando Levon Aronian en posiciones que normalmente un jugador del nivel de 2200 no debería perder ni contra la máquina. Entonces hay que ver cómo controla esta situación Alfredo. Torre C7, A4. Acá esto es un poco de técnica, ir también avanzando los peones, buscando debilitar los peones del negro. A cambio de este alfil, podríamos decir que tienen estos dos peones, que son dos peones bastante sólidos ahí en el centro, así que no es tan fácil convertir esta ventaja. Torre 1, peón por, ocupa la columna abierta. Por ahí un error típico de cuando un jugador, digamos, inferior a su rival tiene una posición de ventaja de este estilo, muchas veces empiezan a tratar de sostener su posición y, por ejemplo, se quedan con piezas muy pasivas. Y he visto mucho eso, como el jugador más fuerte empieza a activar sus piezas y saca el máximo potencial de las piezas que tenga, por más que tenga desventaja material, y el jugador más débil empieza a mantenerse ahí un poco pasivo y por ahí se les termina yendo la ventaja. Hay que ver que esto no le pase a Alfredo. Fueron maniobrando. Acá, este momento obviamente es la posición crítica de la partida ya entrando al final. Porque claro, jugar contra estos peones, de hecho ya por las pocas jugadas que hemos visto desde la ventaja material, parece que el negro está progresando más que el blanco. O sea, el negro es el que controla la columna y de a poco empezó a avanzar sus peones. Y ya podía traer planes de, bueno, seguir avanzando esos peones y no es fácil cómo nos vamos a comer estos peones. Entonces acá Alfredo dice, creo que tomó una decisión práctica muy interesante. Yo creo, por ejemplo, si me pongo en esa situación, contra un gran maestro lo haría de una, o sea, creo que no lo pensaría mucho, porque creo que se quita cualquier riesgo de perder. Pero contra un rival un poco inferior creo que no sería una buena decisión. Pero hace alfil por D5. De esta forma el material parece que se iguala, pero este peón va a caer. Entonces
simplifica mucho la partida. Ya de repente tiene un peón de más, este peón sí o sí va a caer, el peón de D5. Y ya un final de torres con peón de más, el mayor peligro va a ser que termine en tablas, pero es un final que tiene mucha ventaja. Entonces, ya para un jugador, digamos, que se considera inferior en la partida, tener el seguro de las tablas es algo que ayuda mucho al menos a controlar los nervios. Ya sabe que en el peor de los casos se le va a escapar la victoria, pero no se le va a escapar, no va a perder la partida. Rey E6, torre F8, torre C5, torre A8, defiende por acá, B4. Muy interesante porque acá, digamos, si comen este peón y el 3 contra 1 no es muy difícil de ganarlo, la verdad. Y si torre por A4, ya se va a buscar el otro peón. Y ahora también este peón va a ser muy molesto de estarlo frenando. Acá creo que el único peligro que habría que tener en cuenta es, digamos, de que las negras activen demasiado su rey y nos empiecen a crear algunos peligros de mate, pero bueno, no creo, sería muy difícil. Ahora A5, acá hay, la verdad que hay muchas formas de ganar. De hecho, acá estoy viendo que la máquina ya dice, bueno, más 5 puntos, más 6, es muchísima ventaja este final. Le da primero este jaque y ahora le come el peón. Y bueno, esta parte la voy a pasar un poco más rápido porque acá ya le come el segundo peón. De hecho, la técnica que mostró Alfredo en esta partida fue muy buena. O sea, se ve que si bien en un momento dio muchas vueltas, quizás no encontró el camino más rápido, pero igual en ningún momento le dio muchas chances a Andrés. Entonces, muy buena técnica y muy bien controlado los nervios para ganar esta partida. En este momento ya se rindió porque ahora el peón de C va a avanzar. Simplemente no se puede frenar y ya la torre acá controla todos los jaques por la columna D. Así que bueno, muy linda esta partida. Quizás sea uno de los mejores resultados que ha obtenido algún sanjuanino. Después vamos a ver algunos otros. Pero no es solo el resultado en esta partida, porque quizás a un gran maestro en un día muy malo se le puede ganar. Pero la partida también tiene mucho valor y tiene muchos momentos críticos interesantes. Así que después vamos a seguir con la serie y a seguir viendo partidas de sanjuaninos.